todos, señoras y señores, bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid, en una jornada tan especial, de tanto afecto, de tanto reconocimiento a una persona que lo merece. Muchas gracias a todos por acudir a esta cita y, como es costumbre en la casa, pues queremos saludar de una manera indiferenciada y singularizadamente también a aquellas personas particularmente distinguidas, comenzando por los Manzanas de Oro, en primer lugar a don Avelino Acero, el director que fue de Fondo de Construcciones y Contratas, una persona muy cercana a la casa, que en todo nos apoya y además miembro del comité directivo del Consejo Superior. Muchas gracias, don Avelino, por todo tu apoyo y, en fin, por todo lo que haces por esta tu casa, ¿no? Y contigo, pues no sé si hay algún otro manzana en el salón. Desde luego sí, como galardonado, aunque está pendiente igualmente de que se le entregue, vemos al doctor don Juan Tamargo. Ya te podemos por tanto nombrar. Enhorabuena, Juan, y gracias también por acompañarnos, que recibirá en este mismo salón la manzana dentro de unas semanas, vamos a decir. Otras personas muy queridas, algunos no alcanzo a verles con nitidez, pero encuentro a nuestro amigo de la Casa de León, con la que tanto queremos, y desde hace muchos años, esa casa regional hermana. Cándido, muchas gracias por venir, y también por toda tu labor para que esos actos de la madreña asturleonesa pues sean un éxito desde hace más de 25 años. Quiero recordar, por cierto, ya que estás aquí, Cándido, que el día 7, aunque a mí me tenéis que excusar por un viaje de trabajo, el día 7 a las 7, es fácil de recordar, tendremos en este salón pues un acto en el marco de esa Cátedra Asturias-León, que tanto ha participado igualmente para su gestación el amigo José María Hidalgo. Vamos a hablar de las dos vertientes del Pajares. Será el martes próximo, día 7, a las 7 de la tarde. Estáis todos invitados. Y luego habrá otro acto en la Casa de León, aparte del de las madreñas, que como es todos los años, será en principio el primer viernes de mayo. Muchas gracias igualmente a don Rafael Lobeto Lobo, secretario general de la Fundación Philippe Cousteau, Unión de los Océanos, también Manzana de Oro, abogado de pro, una persona que igualmente pertenece al comité directivo del Consejo Superior y que nos apoya igualmente en todo lo que se le pide y a veces sin pedírselo, de manera que muchas gracias y bienvenido. Y otras muchas personas, como son los de la Peña Sportinguista, como es Joaquín Pisán, como es igualmente José Luis Casas Villanueva, presidente de honor de la Federación Internacional de Centros Asturianos, y tantos amigos y compañeros de la directiva y también del Consejo Superior, ¿no? La Sofía Reina igualmente, y harían interminable este acto si los cito a todos, y seguramente también me dejaría alguno en el tintero. Igualmente madreñas, además de madreñas hay urogallos como Marta Arbas, muchas gracias, y quizá alguna más. Bueno, pues en cualquier caso, esta es una reunión de amigos. Bienvenidos a vuestra casa, que como sabéis es la decana de todas las casas regionales españolas en el mundo, emblemática institución sociocultural y, como decimos habitualmente, la casa de todos los asturianos y de todos los amigos de Asturias. Para mí, como presidente, es todo un honor dirigirles la palabra y recibirles en este solemne y entrañable acto de entrega de la Manzana de Oro. Una ocasión jubilosa, ciertamente. En la mesa me acompañan don Florentino Díaz Fernández, Floro, ahora por imperativo de la prensa, pues hemos hecho esta alteración, hemos tenido que hacer un simulacro y luego procederemos a la entrega propiamente dicha, de manera que se te entrega la manzana dos veces, ¿no? Muchas gracias, Floro, empresario del carbón. Entre nosotros, querido Floro,
También don Andrés Menéndez, a su izquierda, presidente adjunto del Centro Asturiano, que hará la presentación del nuevo Manzana de Oro y a quien luego presentaré más detenidamente siguiendo ese protocolo tan arraigado en este tipo de actos. Está también conmigo, por la proximidad, Claudia Villapalos Torrejón, que es nuestra Xiana del alma, una persona muy querida ya desde su más tierna infancia, que tanto colabora con nosotros, tan entusiasta en todo y desde luego en los grupos de baile, en todo lo que ella quiere participar, que son muchas actividades. Además ha sido una gratísima sorpresa que hayas venido, Claudia, porque no tenía yo esta información y realmente estamos encantados, ¿eh? Muchas gracias, que además hay que decir que estás guapísima y entonces embelleces y rejuveneces pues esta mesa, que es una mesa de afecto, de amistad y de servicio y de amigos. Gracias. Y también nuestra secretaria general, doña Pilar Riesco. Muchas gracias, Pilar, que después me decís en qué momento, porque a veces hay alteraciones. Vamos a leer las adhesiones de las personas que se suman al acto que no han podido ver. Es una alegría contar con la presencia de todos en este rinconín de Asturias. La nuestra es una tierra de bellos tesoros, entre ellos sus frutos como la manzana, que aquí mimamos. En la última edición se aprobó la concesión de 3 manzanas de oro, una de ellas a Floro, con la que se otorga formal, pero también cordialmente, es decir, de corazón, nuestro más preciado reconocimiento. Un hombre conocido y querido por todos, de dilatado y fecundo periplo vital, que ofrece siempre su sonrisa allá donde va. Un hombre ejemplar, nacido en Brañameana, en el concejo asturiano de Salas. Esta tarde, la mesa en que nos hallamos se convierte en altar para celebrar este rito de entrega de la manzana de oro, símbolo de belleza, de gratitud, de admiración profunda, de afecto y de resplandor que a todos nos llega. Damos pues la enfática enhorabuena a don Florentino Díaz Fernández por su determinación de abrir camino, de vivir. Un hombre curtido por el trabajo, un hombre de la tierra, de nuestra tierra, que como ella exhala salud, prodigalidad y grandeza. Gracias, Floro, por tu generosa, tallada y dilatada trayectoria de servicio y por tu amistad. Con esta manzana va el aplauso, la gratitud, el cariño y el reconocimiento profundos de esta casa, que es también la tuya. Y desde ti a todos tus familiares y seres queridos. Nos consta que le acompañan pues al menos una de sus hijas, o varias, también algunos nietos. Muchas gracias. Enhorabuena, Floro, que serás presentado, como queda dicho, por Andrés Menéndez. Y procedo ahora a presentar, aunque todos le conocemos sobradamente, a Andrés. Vamos a decir. Son unas líneas. Andrés, como he sabido, es amigo y compañero de la Junta Directiva, de la que es presidente adjunto, además de presidente de la Peña Cuenca del Narcea Occidente. Es también actor, creo que sigues en esta actividad teatral. No sé si sigo en nómina, desde luego no cobro. Es que eso ya no se lleva. Sí, es un hombre muy activo en el grupo de teatro Señaldar, que también dirige Miguel Moreno. Andrés nació en Naviego, en Cangas del Narcea, en el seno de una familia de 10 hermanos, penúltimo de todos ellos. Era todavía un niño de 7 años recién cumplidos, cuando un trágico accidente cegó la vida de su padre, joven aún, al que estaba muy unido. Fue un golpe muy duro que, según manifiesta él mismo, nunca superó del todo. Cuando aún no contaba 15 años, asumió tareas de gran responsabilidad familiar
pues aunque eran muchos hermanos, fue él, conjuntamente con los dos menores, quien con su madre ya viuda se quedó al frente de la explotación ganadera y agrícola. A pesar de las duras tareas que exigían el ganado y las fincas, decidió, quitándole horas al necesario descanso, hacer algo que por entonces era impensable en aquella zona rural tan alejada del contacto con cualquier ambiente académico que no fueran los conocimientos básicos. Estudió delineación en construcción por correspondencia, y como quiera que a la sazón en aquellas latitudes era frecuente construir al margen de la dirección y supervisión de arquitectos y aparejadores, son varios los edificios diseñados y construidos siguiendo los planos que él trazó. Con 19 años se fue voluntario al servicio militar en la Brigada Obrera y Topográfica. Para los voluntarios en este cuerpo eran 36 meses de 1000, casi nada. Aprovechó este tiempo para ampliar los estudios de delineación con la especialidad de delineante industrial, después como delineante proyectista y seguidamente los completó con una maestría industrial. A los 33 meses de servicio militar, cuando aún le faltaba un trimestre, superó las pruebas de ingreso en estándar eléctrica y también obtuvo permiso en el cuartel para incorporarse a ese trabajo, donde, salvo un lapso de 2 años que se fue a Alemania, ejerció de ayudante de ingeniero hasta la jubilación. Momento que aprovechó para cumplir el sueño de hacerse abogado. De hecho, estudió la carrera de Derecho en la UNED, en la Universidad a Distancia. Andrés es socio del Centro Asturiano de Madrid desde hace ya muchos años. En el tiempo que lleva como directivo y actualmente como presidente adjunto, ha dedicado al centro muchas horas de su vida. Andrés, todos lo sabemos, es organizador y presentador de numerosos eventos socioculturales y la verdad es que todo lo hace estupendamente. De manera que tenemos que estar muy agradecidos, particularmente yo, Andrés, por todas esas sustituciones, esas labores que asumes siempre de buen grado y además lo haces fenomenalmente. Con él siempre Marta y Diego. Este Centro Asturiano de Madrid, decano de las Casas Regionales Españolas en el mundo, se plantó en 1881, vamos a hacer 136 años, el 2 de octubre, y se ha extendido, pese a las podas, incluso amenazas de tala, sus vigorosas ramas culturales, sociales, artísticas, es precisamente gracias al entusiasmo, a la laboriosidad altruista de personas como Andrés Menéndez, que pone en todos los actos el cuidado y el cariño. Si se me permite la metáfora, este árbol centenario, que hoy nos regala uno de sus más preciados frutos, abre sus brazos a todos, merced a un tronco robusto cuidado por jardineros como Andrés Menéndez, que lo mantienen enhiesto y vivo para orgullo y disfrute de los madrileños y asturianos de aquí y de allá. Sin más, agradezco de nuevo a todos la presencia. Tiene la palabra don Andrés Menéndez. Muchas gracias a todos. Bueno, las salutaciones están perfectamente hechas por el presidente, no obstante, buenas noches y bienvenidos a esta casa que es la de todos ustedes. Bueno, hoy tengo que hablar de un amigo y tengo que resaltar sus méritos, entonces he de hilar muy fino para no mezclar la amistad con lo que es el desarrollo del acto. No sé si lo conseguiré, espero que sí. Hoy Floro va a formar parte de esta familia, su espíritu va a quedar prendido, suspendido en uno de los manzanos, supongo que el de aquí, de este lado, porque ese ya está muy cargado y tememos que se rompan las ramas. Su espíritu va a quedar aquí, aunque él también lo lleve consigo, no va a quedar sin espíritu. Y bueno, yo no sé si fue pensando en este acto. Pablo Neruda nos dejó escrita su oda a la manzana y decía: a ti manzana quiero celebrarte llenándote con tu nombre la boca, comiéndote. Siempre eres nueva como nada o nadie, siempre recién caída del paraíso, plena y pura mejilla arrebolada de la aurora. Qué difíciles son comparados contigo los frutos de la tierra, las celulares uvas, los mangos tenebrosos, las huesudas ciruelas, los higos submarinos,
Tú eres pomada pura, pan fragante, queso de la vegetación. Cuando mordemos tu redonda inocencia, volvemos por un instante a ser también recién creadas criaturas. Aún tenemos algo de manzana. En un acto que celebramos aquí hace unos años también, a otro entrañable amigo, de un poema mío, un modesto poema, yo no soy Pablo Neruda, hice un poema a la mitología asturiana y leí la primera estrofa, por la razón que ahora y decía: Asturias de hondos valles y altas cimas, de verdes prados y jugosas manzanas, de manantiales de aguas cristalinas donde habitan encantadas y llanas. Por supuesto, nada tiene que ver esta mísera poesía que yo, lo que es la estrofa, la primera estrofa. Pero la leo porque las jugosas manzanas tienen mucho que ver con el acto que hoy vamos a celebrar. Y bueno, pues eso, como dice el presidente, tengo que presentarlo, tengo que resaltar sus méritos y voy a intentar, no sé si mi capacidad de síntesis dará para pasar de puntillas sobre su larga vida, porque Floro tiene tantos años y una vida tan intensa que hablar de él y de todas sus cosas resultaría demasiado largo. Se saldría un poco de los límites de lo permitido para un acto de este tipo. Y bueno, diremos que don Florentino Díaz Fernández, Floro para los amigos, como ha dicho ya el presidente, nació en Brañameana, en el concejo de Salas, el 7 de febrero, como no es mujer lo puedo decir, y aunque fuese mujer, yo creo que hoy estaría orgullosa de poder decir que el 7 de febrero del otro día, de 2217, cumplía 100 años. Eso no lo podemos decir todos. No lo podremos decir todos. Entonces, aunque fuese mujer, estaría orgullosa de resaltar este hito tan importante. Y es que, a pesar de todos estos años, él sigue manteniendo una plena actividad y eso, a pesar de eso, de que le contemplan 100 primaveras con sus inviernos, sus veranos y sus otoños. Y precisamente en esta estación, en esta embellecida de pictóricos ocres, parece haberse estacionado Floro, valga la redundancia lo de estacionarse, para propia satisfacción, la de sus familias y la de sus amigos. Y hacemos votos para que esta salud física y mental sean fieles compañeros y muchos años más. No seré minucioso, como decía, con los detalles de la trayectoria, para no saltarnos en el tiempo, porque supongo que queremos ir a dormir a casa. Además, decía nuestro gran pensador Quevedo, del mérito propio sale el resplandor, y no de la tinta del adulador. O sea, por mucho que yo escriba aquí, si él no reluce, poco valdría lo que yo dijese. Y así mismo, Paul Valery decía: no olvides que la gran gloria de un hombre exige que su mérito pueda explicarse en pocas palabras. Entonces, intentaré seguir el camino de los que pensaban bien, no adularé y buscaré con ahínco la capacidad de síntesis que me permita trazar un atinado recorrido por su historia. Floro, como la mayoría de quienes hemos tenido como cuna cualquiera de las aldeas de aquel paraíso asturiano, en su primera etapa se dedicó a las labores agrícolas habituales en su aldea del concejo de Salas. En septiembre de 1937, al cumplir los 20 años, le citó el ejército español a presentarse en la caja de reclutas de La Coruña, donde le destinaron al regimiento de artillería Costa número 2 en el Ferrol, cuartel de Baluarte. Y aquí nos cuenta una gracia que dice que a la artillería de Costa, por la escasa instrucción que hacían, se les llamaba el regimiento de los tumbados. Bien.
Solo hizo un mes de instrucción. España, lamentablemente, en aquellos tiempos estaba en la triste guerra, la contienda nacional, y no se podía perder el tiempo marcando el paso. Y con otros artilleros es equipado y enviado al frente del escampero para proteger los camiones portadores de víveres a Oviedo, donde en los aledaños de la ruta estaban instaladas las fuerzas opositoras. En ese espacio de tiempo se rindió Asturias. Fueron vencidos la fuerza de resistencia que había allí, en lo que tuvieron mucho que ver estos intrépidos artilleros, cumplidores a la perfección, con la disciplina del buen soldado. Obedecían a quien mandaba y se acabó. Cuando los mandatos consideraron culminada la etapa, la batería a la que Floro pertenecía se desplaza a Oslos, en Somosierra, que venía del municipio de Horcajo de la Sierra, en la provincia de Madrid, donde permaneció unos meses, al cabo de los cuales dicha batería es enviada en comisión a Sevilla, dando comienzo a una larga situación itinerante: Teruel, el Ebro, Aragón, Lérida, hasta la frontera con Francia, y por fin Madrid, último escollo al que debían enfrentarse. Desde Cataluña son enviados a la toma de la capital, entrando por Villarreal, finalizada la triste contienda que jamás se repita. Floro es licenciado el día 30 de diciembre de 1939, con tiempo para ir a tomar las uvas de fin de año con la familia en la casa paterna. A pesar del escaso tiempo, del reducido tiempo, el equipaje de Floro regresaba muy denso, cargado de distinciones: medalla colectiva, medalla de campaña de la Cruz Roja del Mérito Militar, Cruz de la Guerra y Cruz al Mérito Militar. Desde su licenciamiento hasta 1941 permaneció otra vez en las labores agrícolas en su aldea de nacimiento. En ese momento, la Compañía Telefónica Nacional de España convocó oposiciones a las que se presentó consiguiendo plaza, donde trabajó hasta que en 1944 pidió la baja para trasladarse a Madrid, con ánimo de emprender negocios, los negocios que le rondaban por la cabeza, con el lógico afán de conseguir un nivel de vida más solvente, poniendo en práctica la inteligencia y las ganas que atesoraba. Floro mostró olfato para los negocios. Coincidió aquella época con el boom del carbón en la capital, como el más idóneo combustible para cocinar y calefactar. Así, la primera aventura como empresario fue a la edad de 27 años. Asociado con su hermano Celedonio, compraron la empresa carbonífera existente en el número 91 de la calle General Parviñas. Poco tiempo después, el negocio se expande con la adquisición de otra carbonería en el número 18 de la calle de la Estrella, emprendiendo una vía muy rentable con las contratas de calefacciones, al contribuir al aporte de la confortabilidad de muchos hogares madrileños a los que, con esmero y seriedad, se les suministró la materia prima, carbón, para combatir los gélidos inviernos de la Villa y Porte de Madrid. Tras 54 años de actividad, en 1998, Floro deja el negocio del carbón, dedicándose a su tiempo a hacer caja de las pesetas blancas que había conseguido con el oro negro de la antracita. En este espacio de tiempo, la actividad desempeñó diversos cargos en la Unión Carbonera: tesorero, vocal del gremio de carbonerías de Madrid y, por fin, presidente de la Unión Carbonera, cargo que ostentó hasta la disolución de este organismo hace un par de meses. Desde sus cargos en las empresas de venta de carbón, ayudó a muchos mineros en situación de dificultad que siempre hablaban a Floro, dispuesto a echarles una mano de garantía, gesta que le granjearon el respeto y el cariño de todos los mineros que han acudido a él. Empresario se puede ser de muchas formas diferentes. Floro, como le llamamos sus amigos, ha sido un empresario profundamente comprometido con el cumplimiento del deber contraído con sus clientes, a los que siempre trató de dar plena satisfacción. Tal es así, sin excepción, pronto dejaron de ser clientes para convertirse en verdaderos amigos, a los que cada nueva estación de bajas temperaturas continuaba
abasteciendo el carbón necesario para caldear sus hogares, pero con los que el resto del año mantenía la cálida amistad nacida de eso que en principio había sido una mera relación comercial. Decíamos al principio que en la película de su vida no hay espacios en blanco. Incluía su vida comercial, a la que, de muchos años, en el eficaz desempeño como empresario, ha sido siempre un hombre serio, honesto y respetuoso con sus compromisos. Floro expresa su satisfacción de ser socio del Centro Asturiano de Madrid desde 1953, donde fue vocal entre 1978 y 1982, siendo nombrado socio de honor en 1985. En el año 2000 fue nombrado socio del año. También tiene el hito de ser fundador de la Peña del Derecho, de la que fue presidente de 1990 a 1996, fecha en la que se le nombró presidente de honor. Estando en Madrid, nunca faltó al tradicional almuerzo de cada primer sábado del mes, solo una intervención quirúrgica para corregirle una hernia y un posterior accidente en un bañero impidieron asistir a los de noviembre, diciembre y enero últimos. Pero reapareció con perfecto estado y pletórico de ánimo para celebrar con 3 días de antelación el centenario de su brillante existencia, aquí en este mismo salón. Como no podía ser de otra manera, participó en los actos del centenario del Centro Asturiano el 2 de octubre de 1981. Y esta es, más o menos, una rápida hoja de ruta de la vida hasta aquí, del hombre a quien dentro de unos instantes se le prenderá en la solapa de su chaqueta la manzana de oro del Centro Asturiano de Madrid, esta vez de verdad, como reconocimiento de los muchos méritos que le adornan con su propia economía y cultivando esa afabilidad que es característica. Hará un mes, el próximo día 4, hace un mes, gracias a su carisma, a su amistad con todo el mundo, consiguió algo que no habíamos conseguido nadie. Que ferechos y ferchinas nos uniésemos aquí a homenajearle por ese cumplimiento, esos 100 años tan maravillosos, esa cifra tan mágica, que además, perdona que lo diga así, dicen que el que pasa de 100 años, de los que pasan de 100 años se mueren muy pocos. Así que, a vivir, que son 2 días, como dicen. Y bueno, pues hemos de terminar, y como broche de oro, quiero acabarlo terminando lo que había dejado abierto al principio, con el final de la obra de Pablo Neruda, que dice: yo quiero una abundancia total, la multiplicación de tu familia. Quiero una ciudad, una república, un río Mississippi de manzanas, y en sus orillas quiero ver a toda la población del mundo unida, reunida, en el acto más simple de la tierra, mordiendo una manzana. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Vamos a proceder ahora a la lectura de las adhesiones. Buenas tardes. No están todos los que quisieran y algunos han llamado para disculparse de su no asistencia hoy. Entre ellos están Maximiliano Suárez y Alfredo Menéndez, directivos del Centro Asturiano de Madrid, Honorio Feito, del Comité Directivo Consejo Superior del Centro Asturiano de Madrid, doña Teresa Sanjurjo, directora de la Fundación Princesa de Asturias. También nos ha enviado un mail José Álvarez Alba, dirigido a Valentín, que dice: lamento que por encontrarme en Asturias no pueda asistir a la entrega de la manzana de oro a nuestro veterano socio y entrañable amigo don Florentino Díaz Fernández. Por ello te agradecería que hicieras llegar homenajeado estas letras dictadas desde el más sincero y profundo aprecio y consideración que siento por él, con mi felicitación por este galardón que va a recibir como justo y muy merecido reconocimiento a su larga y brillante trayectoria personal, tanto desde el punto de vista humano como profesional. Con mis saludos para los asistentes al acto, un cordial abrazo para el homenajeado y para ti.
También tenemos un mail del delegado de gobierno, Camilo Lorenzo, que comunica por motivo de agenda no puede asistir hoy al acto. Luis Rojo Medina, el jefe de protocolo del Ayuntamiento de Gijón, disculpa también a doña Carmen Morillón, alcaldesa, por tener el día 2 compromiso de carácter municipal. Maripaz Condal también nos escribe un mail que dice: felicidades Florentino, todo mi cariño, que sea dulce tu manzana. Y por último escribe también Manuel Villacerino: queridos amigos todos, lamento profundamente no poder acompañaros para felicitar personalmente a Floro Díaz Fernández por su larga y fructífera carrera empresarial en ese mundo del carbón lleno de claros y oscuros días, unidos por un pasado y un presente tan diferentes. Transmitirle mi felicitación. Abrazos. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos los presentes y también a los ausentes. Vamos a proceder en este momento a entregar la manzana de oro, ¿no? Sí, sí, sí. Lo primero, tenía que haberlo dicho antes, se me ha olvidado, un abrazo del general don Francisco Ramos Oliver, que dice que no puede estar aquí, se encuentra en Asturias. Entonces, un abrazo mío y de él también. Y ahora, Floro está un poquito emocionado y no quiere verter la lagrimita, quiere que le lean las palabras. Entonces, vamos a leer el título a y a continuación. Vale. Hago lectura del diploma que acredita el título. El Centro Asturiano de Madrid otorga el título de socio de honor a don Florentino Díaz Fernández por haberle sido concedida la manzana de oro, máximo galardón de esta casa regional, por su excelencia personal y por los méritos que concurren en su larga vida. Madrid, 2 de marzo de 2017, firmado por el presidente Valentín Martín Zotero y por mí misma. Gracias. Muchas gracias, Marta, por entonar el himno de Asturias. Y ahora, por favor, vale, sí. Y ahora procedemos a la lectura. Enhorabuena. No sé si pensando en el acto que ahora comenzamos... No, este no. Este es tuyo. Que volví a leer lo que había dicho, perdón. Bueno, palabras de Floro en su manzana de oro.
Querido presidente del Centro Asturiano de Madrid, don Valentín Martínez Otero, queridos amigos aquí presentes, señoras y señores. En primer lugar, gracias a la Junta Directiva de este centro, con su presidente a la cabeza, por dos razones. La primera, por presentar mi candidatura para este honorable galardón de la Manzana de Oro, y la segunda, por aceptar esa propuesta y elegirme. Vosotros sabréis por qué. Sé que es este el máximo galardón de este querido centro y que dudo tener méritos para recibirlo, pero no dudaré de vuestra capacidad para elegir a los agraciados. Me emociona este galardón y temo que la emoción me impida seguir hablando, porque además de tantos amigos felizmente vivos, me trae el recuerdo de personas muy queridas en esta casa y que hoy ya no están con nosotros. Cosme Sordo, Rutilio Martínez Otero, padre de nuestro actual presidente, Melchor Rodríguez Cosme y otros tantos, con los que tantos años compartí amistad e inquietudes en este centro. Como ya ha dicho Andrés hace unos momentos, nací hace 100 años en la aldea llamada Brañameana, en el concejo de Salas, y la manzana es una de mis frutas predilectas. Me hace sentir muy feliz que haya sido elegida para dar nombre al galardón que acabo de recibir, que luciré orgulloso el resto de mi vida. Aunque dado su valor, será prudente guardarlo en vitrina. No quiero alargar este momento, pero quiero dedicar un afectuoso saludo con un abrazo a mis amigos de la Peña El Felechu y su presidente, Andrés Menéndez. Para terminar, permítaseme ahora el emocionado recuerdo para mi fallecida esposa y para toda mi familia que me siguen aguantando y queriendo como yo les quiero a todos ellos. Un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias por esas palabras, Lolo, que nos han emocionado y que realmente nos resultan pues, referenciales. Todo un ejemplo que tenemos que seguir. Muchas gracias. Ya nos contarás también el secreto de esa vitalidad, ¿eh? Ahora que te hemos dado la manzana de oro, yo creo que nos merecemos por lo menos parcialmente ese secreto. Todo eso. Muchas gracias. Bueno, y ahora Claudia Villapalos, nuestra querida Siana, tiene un presente para don Florentino, para Floro. Así que, Claudia, cuando quieras, ¿de qué se trata? Bueno, a ver. Una rosa blanca. Pues cuando quieras le haces entrega, yo me aparto. Bueno, muchas gracias, Claudia. Yo viendo ese gesto tan hermoso y tan espontáneo que has tenido, no me resisto a recordar aquellos versos preciosos de José Martí, cuando dice: cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me tendió mano franca, mas para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortiga cultivo, cultivo una rosa blanca. Así que muchas gracias. Me dice Andrés que sería oportuno, yo creo que sí, poner una nota musical. Tenemos aquí dos cantantes extraordinarios o tres cantantes extraordinarios. Si alguien quiere, pues cantarnos algo, pues sería estupendo. Juan Antonio, ¿dónde se ha ido? Estaba por aquí. Ah, ahí está. Pues, no está, pero aquí. Claudia, que está aquí.
Luego se anima a Juan Antonio. Una cada uno, ¿eh? No más. Canto y campanilla de la melodía si quiere. Una cada uno. Antonio, Claudio, vamos. tú vas a la espina cantando con la machín Claudio. Para allá que yo canto de Esto no estaba preparado, ¿eh? Necesita pensárselo más. Que no se diga, que no se diga. Yo tuve el placer de cantar con la Floro en su cumpleaños. No se canta muy bien. Cumpleaños de verdad el día 7 en Casa Empurria en el crucero. Hice el viaje exclusivo para hacerlo. Y canté un buen rato. Yo creo que la alternativa hoy podía ser cualquier otra persona. Pero bueno, vamos a venir ahora por ello, ¿eh? Siempre es un placer cantar para ti. Pero lo sabes. Muy bien, muy bien. Claro, ahora, ¿qué cantamos? Macho Caretino. machín careto. Antonio, el machín careto pierde las espinas. Los pasos yo, macho caretín. Lo que tú quieras. Ese hay que entrenarse un ratito. Claro, son fuertes. Se la cantamos aquel día. Me toca otra. Esa de los pasos. Está calentándola para ti. Los pájaros. No, que está por aquí grande ese cabrea. ¿Qué cantamos, Floro? Ya me has fastidiado. Que te quiera. Bueno, tengo un frío absoluto, desentrenado de las últimas semanas. Qué encerrona. ¿Qué decir? Esto hay que avisar, hombre. Con el machucaretín subo la espina cantando. La espina subo cantando y al pasar junto a tu puerta siempre te encuentro escuchando y no me mires que no te quiero niña galana, porque yo quiero a un yucero que a mí me ayumbre per la mañana. Ay, que yucero per la mañana. Ay, las hallan bien remangaves las hallan al pasar pel puente nuevo, el puente nuevo, vas robando corazones y a les moces de este pueblo y el aire que tú y dabes a las allá y ese salero y esa mocina melguera seco, que lle por lo o que la quiero.
Buenas noches. Buenas noches, Brañas. Esto es una encerrona, pero bueno, vamos a salir adelante con lo que sea. Hombre, encerrona porque si nos dicen algo al principio, Claro. Yo bebo un poco de agua antes, estoy seco. Eso es. Estamos secos todos. Como se trata de la manzana de oro que le han otorgado a nuestro gran amigo, vamos a cantar algo de Asturias. Canto a la sidra de la zarzuela de Xoanón. Muy bien. Mirad cual chorro de oro que cae para mi regalo. Beber quiero hasta fumarme la sangre de los manzanos de este risueño y tranquilo campo. Tierrina mía, campo asturiano, altas montañas, risueños prados, beber quiero hasta fumarme, echa y más sidra en mi vaso. Echa y sidra en este vaso que yo quiero beber más, porque cuando estoy mal las penas se me van. El dinero que echo en sidra no me importa a mí gastar, que bebiendo, bebiendo consigo yo olvidar. Mira, ya se va la espuma y así se va la alegría. Amor mío, te comparo con la espuma de la sidra, dura un momento, marcha enseguida. Pobres cariños del alma mía, así se marchan, así se olvidan. Beber quiero hasta fumarme, echa y va sidra en mi vaso. Echa y sidra en este vaso que yo quiero beber más, porque cuando estoy mal las penas se me van. El dinero que echo en sidra no me importa a mí gastar, que bebiendo, bebiendo consigo yo olvidar. El beber quita el penar, el beber quita el sufrir. Quiero beber Muchas gracias por estas improvisadas y tan emocionantes canciones, a Brañas y a Claudio. Y ahora vamos a cantar todos, por favor, el himno hermoso de Asturias. Nos ponemos de pie.
ahora pasaremos a tomar un vinín, pero sin fumarnos.